Solo cuando construimos el futuro, tenemos derecho a juzgar el pasado. Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Röcken, actual Alemania, 1844. Weimar, 1900. Filósofo alemán nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia decepcionado por el academicismo universitario. En su juventud, fue amigo de Richard Wagner, por quien sentía una profunda admiración, aunque más tarde rompería su relación con él. La vida del filósofo fue volviéndose cada vez más retirada y amargada a medida que avanzaba su edad y se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis. En 1882 pretendió en matrimonio a la Potesia, Louis Andreas Salome, por quien fue rechazado, tras lo cual se recluyó definitivamente en su trabajo, y si bien en la actualidad se reconoce el valor de sus textos con independencia de su atormentada biografía, durante algún tiempo la crítica atribuyó el tono corrosivo de sus escritos a la enfermedad que padecía desde joven y que terminó por ocasionarle la locura. Filosofía de Nietzsche. Entre las divisiones que se han propuesto para las obras de Nietzsche, quizás la más sincrética sea la que más distingue entre un primer periodo de crítica de la cultura y un segundo periodo de madurez, en que sus obras adquieren un tono más metafísico, al tiempo que se vuelven más aforísticas y herméticas. Si el primer aspecto fue el que más impacto causó en su época, la interpretación posterior a partir de Heidegger se ha fijado sobre todo en sus últimas obras. Como crítico de la cultura occidental, Nietzsche consideraba que su sentido ha sido siempre reprimir la vida, lo dionisíaco, en nombre del racionalismo y de la moral, lo apolíneo. La filosofía que desde Platón ha transmitido una imagen de un mundo inalterable de esencia y cristianismo, que propugna idéntico esencialismo moral, termina por instaurar una sociedad de resentimiento en la que el movimiento presente y la infinita variedad de la vida son anulados en nombre de una vida y un orden ultraterrenos, en los que el hombre alivia su angustia. El concepto de voluntad de poder perteneciente a sus obras de madurez deben interpretarse no tanto en un sentido biológico como herméutico. Son las distintas versiones del mundo, o formas de vivirlo, las que se enfrentan. Y si Nietzsche ataca a la sociedad decadente de su tiempo y anuncia la llegada de un superhombre, no se trata de que este hombre posea el mayor grado de verdad sobre el mundo, sino que su forma de vivirlo contiene mayor valor y capacidad de riesgo. Otra doctrina que ha dado lugar a numerosas interpretaciones es la del eterno retorno, según la cual la estructura del tiempo sería circular, de modo que cada movimiento debería repetirse eternamente. Aunque a menudo Nietzsche parecía afirmar esta tesis en un sentido literal, ello sería contradictorio con el perspectivismo que dominaba su pensamiento, y resulta en cualquier caso más sugestivo interpretarlo con una idea regulativa en que debe basarse el superhombre para vivir su existencia de forma plena. Sin embargo, subterfugios e instalarle en el movimiento presente, puesto que si cada movimiento debe repetirse eternamente, su fin se encuentra tan solo en sí mismo y no en el futuro. Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y uno de los más relevantes de la filosofía occidental. Muchos de sus pensamientos se han introducido en culturas populares, aunque algunas veces se suele interpretar erróneamente. Tal es el caso de su frase más famosa: Dios ha muerto. Dios murió, pero no literalmente. Primero hay que entender que Nietzsche desarrollaba su filosofía con alegorías, por lo que no se debe entender todo de manera literal. En este caso,
cuenta la historia de un hombre loco que bajaba al mercado y anunciaba la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros le hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros?, dice el loco. Sin embargo, la gente del paisaje es desde hace tiempo atea, por lo que simplemente lo ignoran. Por lo tanto, la frase Dios ha muerto no quiere decir que haya existido Dios y que luego murió. En realidad, se refiere al creciente ateísmo que surgió durante el siglo XVIII con el nacimiento de la Ilustración. La idea de la ciencia, la razón y el progreso crecían entre los intelectuales de aquellos años, por lo que el ateísmo se volvió una corriente cada vez más popular, y de ahí proviene cada parte del pensamiento de Nietzsche, a pesar de que creció en una familia creyente. ¿Qué quiere decir que Dios ha muerto? Las ideas de la Ilustración rompieron gran parte de la construcción de la cultura occidental de los últimos siglos basadas en la religión y en las ideas de Dios. Incluso las ideas sobre lo divino, la creación y una vida más allá estuvieron en el pensamiento filosófico desde el inicio de los siglos, pues se remontan hasta el mismo Platón. Al decir que Dios ha muerto, Nietzsche explica metafóricamente que se rompen los cimientos del saber y la moral de la historia de la humanidad, que antes otorgaban un sentido a la existencia. La vida no vale nada. Si Dios ha muerto, si la idea de su existencia ya no es una respuesta plausible, ¿qué queda para la humanidad que ha basado su moralidad en la promesa de un creador y de una vida más allá? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberemos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella?, dice el loco en el aforismo. De acuerdo con el filósofo, enfrentar la muerte de Dios haría que la humanidad soportara la podredumbre de su cadáver, la pérdida del sentido. De ahí viene el nihilismo, una corriente con la que se identifica el pensamiento de Friedrich Nietzsche, que plantea una negación del sentido y de la existencia. En la medida en que rechazamos de nosotros la interpretación cristiana y condenamos su sentido como una moneda falsa, irrumpe inmediata y terriblemente la pregunta schopenhaueriana. Esa pregunta que necesita un par de siglos más para solo escuchar plenamente en toda su profundidad. ¿Tiene, pues, en general alguno, sentido la existencia?, escribe Nietzsche. Dios ha muerto, pero la humanidad sigue viva. ¿Qué haremos ahora que sabemos que Dios ha muerto? A partir de estas reflexiones, el filósofo desarrolla gran parte de su pensamiento que acumularía en sus obras. Así habló Zaratustra. Acostumbrada a la idea de prepararse para una vida más allá, la humanidad debe aprender a vivir en el presente. Es en el ser humano mismo que se debe plantear el sentido de la trascendencia, diseñar su propio sistema de valores. De este modo, su pensamiento, más allá del pensamiento inicial, plantea una gama de posibilidades. Estas ideas se concretan en los conceptos del superhombre y del eterno retorno.